Bueno, vámonos a dar la bienvenida al diputado Mauricio Muñoz. Un gusto recibir. Adelante, por favor. Muy buenos días, Marianela. Un verdadero placer saludar a Cochabamba toda y al país a través de tu prestigioso programa. Bueno, lamentablemente es una pena, ¿no?, lo que vive nuestro país, y como alguien podría decir, vergüenza ajena la que vamos prácticamente sufriendo y viviendo en el tiempo por las actitudes, los desaciertos, los errores y sobre todo las posiciones ideológicas políticas que el presidente Evo Morales realiza a nombre de los 10 millones de bolivianos. Es una vergüenza que se podía esperar. Europa, un país que prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial le debe su existencia, su forma de vida y cómo son ellos, a Estados Unidos de Norteamérica, un continente que fue liberado de la dictadura nazista en su momento, del atropello a los derechos humanos, de la vejación más grande que la humanidad pudo vivir. ¿Qué se podía esperar pues de países como Francia, de países como Portugal? Obviamente plena solidaridad, respaldo al mundo libre, al mundo como lo conocemos, al mundo que ellos han construido gracias justamente a la solidaridad entre países hermanos. Y obviamente el presidente de la República nuevamente desubicado, nuevamente sin conocimiento, como bien comentabas tú, de la normativa internacional, de la reglamentación diplomática, de los protocolos internacionales y demás, se atreve a hacer declaraciones que ponen en duda no solamente al avión presidencial y a su persona y a su comitiva, sino a todo Bolivia, a los 10 millones de bolivianos, y hace obviamente que pues no se ha permitido el sobrevuelo sobre países amigos, sobre países que viven en este mundo libre del siglo XXI, el mundo que se ha construido después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Alemania nazista. ¿Qué se podía esperar pues más que solidaridad con los amigos, con la gente verdadera? Eso hace que él tenga que sufrir este tipo de atropellos, de vergüenzas, este tipo de vejámenes, se podría decir, en contra de los 10 millones de bolivianos por culpa de una actitud política e ideológica que lamentablemente el presidente la lleva pues al extremo, ¿no? Esa es la realidad, esa es una verdadera vergüenza la que ahora hoy en día sufrimos nosotros, pero es una pena lo que está sucediendo. ¿Y qué más puede decir, reclamar el Estado boliviano a la cabeza del movimiento al socialismo cuando ellos también incumplen pues los tratados y los protocolos internacionales? Ahí tenemos el caso de Roger Pinto, tenemos el caso de Leopoldo Fernández, y tenemos muchos otros ejemplos más de perseguidos políticos. Entonces, ¿qué pueden esperar? ¿Qué pueden reclamar? O sea, como quien dice el burro hablando de orejas, ¿cómo se puede hacer algún tipo de protesta, sobre todo en materia de respeto a tratados, a protocolos internacionales, respeto a los derechos humanos, a la libertad del disenso y demás, cuando pues este gobierno incumple sobre pretexto de su ideología política, de su grupo de compinches que tiene al lado de Venezuela, de Ecuador y de unos cuantos, que son los únicos locos que nada en contra de la corriente, nada en contra del mundo libre, en contra del siglo XXI, en contra de la globalización con la que se ha construido hoy en día el planeta Tierra. Bueno, muchísimas gracias, diputado Muñoz. Estaremos en contacto en cualquier otra oportunidad. Este es el criterio del común, de la gente, de todo lo que representan la oposición del país, porque lo que está demandando el oficialismo es discriminación y no sé cuánta cantaleta que ya la viene repitiendo a lo largo de un lustro, de más de un lustro, ya vamos a 2 lustros. Estamos, les decía, en contacto con la diputada Norma Pierola para conocer su opinión respecto a este incidente internacional que, sin lugar a dudas, deja mal parado al país, deja mal parado a quienes habitan en territorios lejanos, que han ido a buscar empleos y bueno, porque la posición ha sido por demás ridícula, y que por supuesto un presidente se negara a que le revisaran el avión cuando hay la sospecha de que se lleva a una persona sentenciada en Estados Unidos, y también la sospecha persistente, permanente del tema de narcotráfico. Aquí está la diputada Pierola. Bienvenida, buen día, diputada. ¿Cuál es su opinión en relación a este tema? Buen día, Marianela, muchísimas gracias. Un saludo a Cochabamba. Ayer se sacó una resolución camaral por unanimidad con respecto justamente
a recomendar al canciller y a condenar y rechazar estos actos, porque se nos ha informado de muy mala manera. Se ha dicho de que no se lo ha permitido aterrizar ni en Francia ni en Portugal, y que se arriesgó la vida del presidente y de las personas que estaban en el avión. Ajá. No se nos informó en ningún momento de que había sospechas siquiera de que señor Edward Snowden estuviese en el avión, pero si hubiese sido así, imagínense la arbitrariedad y el abuso de poder trasladar a una persona comprometida con un proceso. Yo creo que eso no le hubiese gustado al presidente si hacían, por ejemplo, con Álvaro García Linera o con otros de su séquito. Bueno, pero eso en todo caso en este momento no está en discusión, porque definitivamente ni siquiera han requisado el avión en Viena. Puede estar en el avión, de eso no podemos hablar, pero sí de lo que debemos hablar es de la negativa de que requisen el avión. Es decir, y el hecho de que el presidente haya declarado ofreciéndole asilo político. Primero le ofrece, diputada Pierola, le ofrece asilo político. Y luego, cuando una cadena internacional le pregunta por qué ofreció asilo político y que había esa sospecha, el presidente Morales responde, no, ni lo conozco, ni sé quién será, ¿viste? Bueno, eso involucra mucha falta de seriedad. Pero por supuesto, no, yo iba a eso, justamente se nos ha engañado, pues digo, porque se ha aprobado una resolución por unanimidad, en sentido de que era por no le han dejado recargar combustible y que casi el avión se estrella por falta de combustible. Nunca nos dijeron en absoluto nada con respecto a que hubiese estado por si acaso el señor Snowden en el avión, pero lo más increíble es de que han empezado a salir con protestas de discriminación racial, cosas que ni siquiera a los países en el exterior les interesa. Creo yo de que aquí más bien se ha hecho un total show mediático a partir de los de UNASUR, los de Venezuela, inclusive ya anoche se instruyó de que los movimientos sociales, entre comillas, se trasladen a las embajadas para hacer actos de protesta. Yo hice uso de la palabra y pedí que si bien nos adheríamos a ese pedido de protesta y recomendación para que a través de los canales correspondientes se pudiera hacer una representación, pero no era menos cierto de que se deje sin efecto este tipo de actitudes totalmente vandálicas. Entonces, se ha hecho todo un show mediático porque supuestamente el líder internacional, y lo peor es que se nieguen a la requisa de un avión. Ellos tienen que cumplir sus normas internacionales. Bajo ningún punto de vista, cualquiera como en Bolivia puede violar el espacio aéreo, y como que se aprobó una ley del migrante, ¿no?, donde aquí ingresan sin necesidad de ser requisados, sin necesidad de dar aviso. Antes los extranjeros tenían la obligación inclusive de dar informes a la policía y sobre todo los hoteles. Y hoy en día ya no hay esa obligatoriedad, es libre ingreso. Entonces pienso yo que aquí, si bien es cierto han habido normas internacionales, se debería de pedir la notificación o el informe a estos dos países por las razones que tuvieron, y no directamente actuar de la manera como se ha actuado y se sigue actuando. Toda una parafernalia que se ha desplegado a través de las mujeres del presidente. Imagínense semejante conferencia, el presidente de ejercicio García Linera, tratando de victimizar al presidente y al séquito que lo acompañaba. Entonces, creo yo de que las cosas no están bien dadas por allá, y si hay esa información que nosotros desconocíamos, porque ayer todo el día hemos estado en que la Cámara justamente se interrumpió todo, se suspendió para sacar esta resolución camaral, y algún diputado nuestro rechazó aquello y fue pues, bueno, por decir silbado, maltratado, insultado, porque ahí quieren a todos llevarnos por la oreja y hacer que todos pensemos igual y que se pongan cosas que no se aprobaron en la resolución camaral que salió anoche, justo cuando tratábamos de la ley de procedimientos para contratos internacionales. Bueno, muchísimas gracias, diputada Pierola. Enseguida estamos con la opinión del periodista Humberto Bacaflor. Un fuerte abrazo, diputada Pierola. Buen día, Elia Marianela, mucho gusto. Ya estamos al aire, ¿no? Ahora sí, adelante. Bueno, a mí me ha dado mucha pena lo que le ha pasado ayer al presidente Evo Morales,
porque es la primera vez que él está del otro lado de un bloqueo, porque por lo general él bloqueaba y no le importaba lo que les pasaba a los bloqueados. Qué interesante. Esta vez le han bloqueado a él, y es realmente una impotencia terrible. Me imagino que habrá podido meditar en el problema que tuvieron pues los miles de ciudadanos bolivianos que sufrieron por los bloqueos salvajes que él organizaba en el Chapare. Uno de ellos, me acuerdo bien, duró 40 días. Muchas empresas quebraron, inclusive hubo muertos, los esposos Andrade, en fin. Me da pena porque al fin y al cabo él siempre ha sido un triunfante, ¿no? Él estaba arrasando, él era el bloqueador triunfante, y esta vez ha tenido que sufrir las consecuencias de un bloqueo. Ahora tendrá que aprender algunas lecciones él de esta experiencia. Espero que la primera lección que aprenda sea hablar claro y no dejar las cosas sueltas como él suele hacer. Él en Moscú llegó a decir que si el Snowden le ofrecía asilo político, le pedía, pues él lo iba a considerar, y fue en realidad el único. Inclusive Vladimir Putin estaba diciendo en Rusia que Rusia no le concedería si es que Snowden seguía entregando datos que perjudiquen a Estados Unidos. Entonces, más o menos todos los países le han puesto condiciones a Snowden, y finalmente hasta Correa, el presidente de Ecuador, ha dicho que no está dispuesto, y que el cónsul ecuatoriano que le había ofrecido pues se adelantó y que él no le iba a entregar. Mi sospecha, Marianela, es que después de que le advirtieron que podían cancelarle la TPDA, que él dijo que no importaba, que él renunciaba a la TPDA, quizás le pidieron que devuelva todos los dólares que circulan en Ecuador, porque en el Ecuador no tiene moneda y circulan los dólares de Estados Unidos. Entonces un país así no puede ponerse a esas actitudes tan soberbias. En fin, que el presidente Evo Morales ha pasado malos momentos, ha sido el bloqueador bloqueado, paralizado. Ahora al parecer está finalmente atravesando el océano Atlántico en su lujoso jet francés que le costó 38 millones de dólares, y dentro de unas horas va a aterrizar en la ciudad de La Paz, donde le están preparando todo un recibimiento como héroe, el héroe de la dignidad nacional, dice el vicepresidente Álvaro García Linera, y me imagino que este hecho ha sido incorporado ya en la campaña del presidente Evo Morales. Estaba él, decía Marianela, en situación delicada, en vista de que al fin y al cabo él estaba tratando de ofrecer asilo cuando ocurre que Bolivia no respeta las leyes del asilo. Pues ¿cómo es que vamos a ofrecer asilo a un ciudadano norteamericano si resulta que el asilo que la embajada brasileña le dio a Roger Pinto no lo queremos reconocer como válido? Y ha llegado al punto en que el gobierno boliviano le está exigiendo al gobierno brasileño que acabe con ese asilo y que le pidan a Roger Pinto que salga de la embajada, porque esa es la única solución que ellos aceptan. Entonces, una serie de lecciones que ha recibido el presidente Evo Morales, me imagino que va a ser todo un show, una ceremonia de recibimiento, el héroe que vuelve después de haber estado en aeropuertos mucho rato, muchos días, muchas horas. Nos hemos perdido, le decía yo ayer a un amigo de una radio del Beni, le decía, 2 días sin el presidente Evo Morales, nos hemos perdido como 8 discursos de él. ¿Qué cosas hubiera podido decir en estos discursos el presidente? Y qué otras cosas hubiera tenido que aclarar la ministra Amanda Dávila de las cosas que dijera el presidente. En fin, todas esas
cosas nos están ocurriendo ahora. Esperemos que el presidente haya aprendido alguna lección de que, primero, no puedes hablar contra la OTAN cuando estás en territorio de la OTAN. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, conformada por Estados Unidos y sus aliados europeos. Y no puedes ir a decir a Moscú, ¿no?, que no te importa la OTAN y que odias y detestas a Colombia porque quiere aproximarse a la OTAN. Entonces lo que ha ocurrido es que los países de la OTAN le han demostrado que la OTAN sigue existiendo y que está unida. Horas o lo que sea le han demostrado que es una cosa vigente, que es además una organización internacional triunfante, porque en cambio el Pacto de Varsovia, que era el rival de la OTAN, que reunía a los países socialistas liderados por Rusia o por la Unión Soviética, ha dejado de existir, ha muerto el Pacto de Varsovia, y ahora el señor Putin, representante de Rusia, le dice a Snowden: le vamos a permitir que se quede en Rusia siempre y cuando usted se comprometa a no afectar los intereses de nuestro socio, que es Estados Unidos. O sea, las cosas están muy claras, hay una potencia, hay una situación que hay que saber conocer. Si eres político, tienes que tener el tino para reconocer estas situaciones y portarte con un poquito de inteligencia. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a don Humberto Bacaflor, y por supuesto usted puede encontrar todos estos comentarios, todas estas opiniones en la página web alomarianelanoticias.com y por supuesto Canal 33.